Ambos Arcega fueron olímpicos, Fernando el primero en Los Ángeles 84. De aquella gesta se han contado muchas anécdotas, pero quizá esta no la conozcan. El patrocinio del Banco Exterior de España fue algo novedoso porque llevábamos un escudo que nadie identificaba con ninguna marca, con nada conocido. Y naturalmente el Comité Olímpico pues sospechaba que aquello era publicidad. Y entonces Aporta, el directivo nuestro, adujo que aquello no era publicidad, que aquello eran las iniciales de un eslogan de la Federación Española que significaba baloncesto en España, en lugar de Banco Exterior de España. La plata de Los Ángeles tiene más mérito si cabe, teniendo en cuenta la dura exigencia de los jugadores. Temporadas largas con muchos viajes y partidos. Llegaron exhaustos a Los Ángeles. Entonces empalmaban unas temporadas con otras y había jugadores que pedían no ir un verano porque se llevaban 5 o 6 años sin parar, ¿no? Entonces estaban tan fundidos que llegaron ya a Yugoslavia y a la final con más ganas de que se acabara y de irse a la playa que de jugar. Para llegar a la final de Los Ángeles, España tuvo que superar un duro escollo. Una Yugoslavia en la que ya brillaba un jovencísimo Dražen Petrović, uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte. El partido clave, el partido que nos llevó a un sitio inimaginable fue el de Yugoslavia. Hicimos, yo creo, que un gran partido en equipo, en los cuales todos brillan, todos los jugadores, ¿no? La primera parte no estaba nada claro, la segunda parte fue espectacular, España mató a los yugoslavos a correr a contraataques. Hombre, Fernando en Los Ángeles era un complemento. Antonio Díaz Miguel lo valoraba mucho porque le permitía dar descanso a los hombres de dentro, a los de no tan dentro e incluso a veces que jugara más por fuera. Era el que ponía mesura en todo, era muy amigo de los del Madrid y de los del Barça. Era un poco como el embajador. Cuando había problemas, que en los equipos las temporadas son largas y hay problemas en el vestuario, se juntaban. Ahí era un líder, Fernando Arcega, que era capaz de cogerlos y decir, oye, vámonos a comer y vamos a ver qué pasa aquí. Habíamos ganado en semifinales a Yugoslavia y nos plantamos contra, pues eso, con Michael Jordan, tantas veces comentado. Es que es increíble. ¿No? Nos lo tomamos esa final con cierto relajo. De hecho, cuando íbamos en el autobús hacia el partido, el ambiente de relajación era absoluto. Teníamos muy pocas posibilidades de ganar. Vamos, pocas no, quizá ninguna, ¿no? Jugabas contra el mejor equipo universitario de la historia, jugabas en Los Ángeles. O sea, en ese torneo el ganador era el que se llevaba la medalla de plata. El equipo de Jordan ganaba los partidos sin despeinarse, ¿no? Y bueno, aparte de que lo que rodeó a la final, se recibieron miles, pero cientos de miles de telegramas de ayuda al equipo. Cuando Antonio Miguel iba a darnos la charla previa al partido, que nos abrazaba, nos daba unas charlas de 1 hora, 1 hora y media. Igual todo el mundo espera que diga la táctica y dice, a leer telegramas. Nos aporreaban la puerta para que el equipo saliera, porque claro, el minutaje de televisión ya sabéis cómo va. Sí. Oye, venga que empieza, venga que empieza, y nosotros no habíamos salido al campo todavía. Estábamos leyendo los diferentes telegramas. Por ejemplo, yo recuerdo los ferroviarios de venta de baños. Una ídolo de aquella época que era Mónica Randall. Hombre, por favor, la gran Mónica Randall, Dijimos, maravillosa. también Mónica nos ha escrito. Qué bonito ha debido esto. ser muy gordo lo que hemos hecho, ¿no? Lola Flores, ¿cómo pues esto, no? Entonces, bueno, ya salimos, los americanos ya estaban calentando hacía rato y nosotros salimos al campo un poco relajados. Una vez que íbamos perdiendo por 25 y íbamos a sacar de banda y de repente tenía yo al entrenador, al Bobby Knight, allí como azuzando a sus jugadores y tal, y diciendo, pero tío, si vais ganando, dejadnos, tranquilízate, si ya vais a ganar y tal. Todavía lo recordamos con orgullo, el que un Arcega haya podido estar ahí, claro. Aquello fue
tal explosión de júbilo que había en España que mi madre, después de no verlo en 2 meses, dice, bueno, vamos a buscarlo a Madrid. Y conforme iba bajando a la selección me iba diciendo, ¿qué haces aquí? Yo dándole la enhorabuena, ¿y qué haces aquí? Digo, pues que vengo a esperar a mi hermano. Y dice, si no, no ha venido. Digo, ¿cómo que no ha venido? Digo, hombre, tiene que estar. Sí, pues se me olvidó ir a la centralita. ¿Estabas pensando en otra cosa? Y me quedé ahí en Los Ángeles. Confluían muchas cosas. Era verano, Los Ángeles es Hollywood, los juegos fueron montados por una empresa de televisión y era todo mágico, y entonces, oye, ¿por qué volver a España tan pronto? Si en Zaragoza no me voy a encontrar esto, ¿no? Claro. Entonces, pues si podemos estirar esto 4 días más, pues lo estiramos. Y se perdió pues un momento increíble como fue la llegada a Barajas, ¿no? En Madrid, con 5.000 personas esperándonos, que eso fue muy... Ahí fue donde realmente nos dimos cuenta que la habíamos liado. El segundo de los Arcega también fue olímpico en Barcelona 92, unos juegos fatídicos para la selección española de baloncesto. Así lo recuerda Pepe. Bueno, es que Barcelona fue diferente. Fue diferente. Sí, sí. El ambiente que se generó en Barcelona, la primera vía olímpica que tenía playa. Claro. Entonces hubo un momento que la vía olímpica era como un gran hermano de 15.000 personas. Suena a justificación. Es una justificación. Bueno, suena que lo pasasteis muy bien. No nos pudimos concentrar. Entonces jugamos contra el Dream Team, que eso sí que fue pues, historia, ¿no? Porque jugamos contra, creo que el mejor equipo de baloncesto que se ha unido en todos los años que por lo menos conocemos, Fernando y yo. Y aquello fue una experiencia pues, muy bonita. Es que ser olímpico, te podíamos explicar qué se siente cuando estás paseando por el anillo, pero si no lo vives es que es muy difícil. Claro, adrenalina arriba, ¿no? Sí, sí. Primero, que defendía a Jordan a veces, que era un poco, vale, me ha tocado lo peor. Y luego a él, a veces lo defendía Pippen, o sea que para triunfar no era la cosa, ¿no? Hay una foto de Pepe, que es una foto mítica, está defendiendo a Michael Jordan y está pasando un bloqueo y está Michael Jordan y el que bloquea es Patrick Ewing. Sí. Que los dos estuvieron también en Los Ángeles y luego formaron parte del Dream Team. Esa foto es histórica. Porque claro, cuando ya llega Michael Jordan a ese partido contigo, realmente ya era el Michael Jordan que todos hemos conocido como una leyenda, ¿no? Mi única preocupación era no lesionarlo. Imagínate, lesiono a Michael Jordan y salgo en toda la prensa mundial. ¿Para qué queremos más, no? Entonces, me llama todas las navidades para darme las gracias. Hombre, no me extraña, no me extraña. Espero que te diera también parte de su sueldo, un 1% por lo menos, o de lo que ganó con las zapatillas, claro que sí. Está claro.